comenzó a transcurrir el juicio. Ahora, dice aquí, y hablará de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que ese es el mensaje que estamos estudiando, que es vital para nosotros hoy en día. Ya estudiamos ya que el juicio tiene 3 etapas. Tiene la etapa, lo que es la etapa investigativa, investigación. Tiene la sentencia y tiene la ejecución del juicio. Quiere decir que en esas 3 etapas se conforma lo que es el juicio divino. También dijimos que ya el juicio comenzó en 1844. ¿Por qué? Porque estudiando la profecía de Daniel 8:14, y hasta los miles de tarde y mañana y el santuario será purificado, ahí podemos ver que la purificación del santuario fue el comienzo del juicio, en el 1844. Y también pudimos ver de que el juicio van a transcurrirse, no en persona vamos a estar allá, vamos a estar allá por los registros. Todos nosotros tenemos registros de nuestra vida, todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, están registrados en los registros divinos. Dice que hay en los libros, así que en el cielo hay libros. No sabemos qué tipo de libros sean. Quiere decir que puede ser que sean registros en DVD o en memorias, porque imagínense, para tener un registro de una persona tanto tiempo, es un registro grande, pero cada palabra y cada acción ha estado pasando va a ser pasada en el juicio. Y vamos a estudiar, déjame leer lo que la mensajera del Señor dice al respecto sobre eso, porque es bien importante. Eso te encuentra en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1092 y 1093. Dice: nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. Aunque no sean las mismas partículas de materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Así que no quiere decir que no van a ser lo mismo que fue a la tumba, no es lo que va a salir de la tumba. No, Dios no necesita las mismas partículas para poder hacer nuestro cuerpo, ¿entiendes? Porque lo que vale en sí es el registro, que es lo que te va a devolver Dios. Dice: el espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. Es decir, nuestro registro de nuestra vida es preservado con Dios. Dice: en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter, es decir, el carácter que formó en toda su vida. Dios no va a poner un carácter nuevo. Por eso es que lo único que vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. Por eso es que hoy en día deberíamos estar haciendo que nuestro carácter se morde a los propósitos de Dios, que sea un carácter que sea digno para estar en su presencia. Dice: a su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándole de nuevo el aliento de vida, es decir, dándole de nuevo el aliento de vida y su carácter y su registro, y ordenando a los huesos secos que vivan. Aunque no tengas huesos, déjame decirte que Dios va a ordenar que si existe, fuiste por incinerado y ya no existen ni los huesos, porque cuando incineran a la gente no existen ni los huesos, lo que existe es un polvo completo. Dios va a traer eso. Sí, porque ya eso está registrado allá arriba. ¿Está registrado? Sí. Dios va a estar registrado con el amor. Adelante. Estamos aquí reuniéndonos acá atrás porque Adelante, feliz sábado. a preparar el salón para la cantata que van a tener de Ay, qué bien. hermanos es difícil. Pero bueno, eso es lo que hay. Le damos gracias a Dios porque se tenemos un pedacito de ahí. Ay, sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe que a mí me gustaría mejor si fuera más grande y no tuviera que estar entrando y saliendo lo que es la comida aquí? ¿Me entiendes? Cuidamos, este pedacito nos queda muy bien. Pero hoy es ayuno y Pero oración. podríamos salir por ahí. También se lo digo. Ayuno y oración. Me hubiera hoy, gustado así para tener nuestro culto en la hora que debe ser
bueno, ahora que estamos acostumbrados que sea, porque el culto de Dios hay que hacerlo cualquier hora, ¿me entiendes? Pero poder tenerlo al tiempo que nosotros queremos tener. Amén. Pues bien, estamos estudiando, vamos a seguir estudiando acerca del juicio y podemos ver como que Dios traerá nuestras partículas, nuestro ser, nos va a dar la vida, el aliento de vida. Y estamos leyendo un versículo de Ernest White que dice precisamente eso. Que ya lo leí la vez pasada, lo estoy repasando. Dice aquí que Dios va a darle el aliento de vida y también llamará a los huesos secos a la vida. Dice, saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Así que cuando salgan lo que es la persona que haya muerto y que sea en Cristo, pues entonces va a salir completamente sin enfermedad y sin efectos de la muerte. Sin defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Es decir, vamos a tener memoria, no piense que vamos a hacer borrar nuestra memoria, va a ser nuevamente. Dice, no existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios les dará a los justos que mueran un cuerpo que les será de agrado a Él. Así que fíjese, Dios va a usar, Dios no va a usar las mismas partículas. Por eso que yo siempre digo que aunque seamos incinerados, porque por ejemplo, Juan Hus fue incinerado, murió quemado en la hoguera, su cuerpo se hizo polvo, ¿y qué hicieron con ese polvo? Lo esparcieron. Porque ellos no recogieron, no como aquí ahora que te señalan a alguien y recogen en bolsitas y te dan la bolsita del cuerpo. Una pregunta, hermano. Sí. Si dice que los mismos rasgos, o sea que nosotros morimos, digamos, si fuera yo en el momento que muera a los 56, a esta misma edad, vuelvo otra vez. Sí, claro. Sí, vas a resucitar con los mismos rasgos. Quiere decir, pero ya no vas a tener nada de enfermedad. No, porque va a haber una transformación. Y cuando tú vas a resucitar así, y cuando ya te seas transformado, pues vas a tener un cuerpo nuevo. Exactamente. Un cuerpo nuevo, como Dios quiere. Sí, pero los 56 años de nosotros ahora no son los 56 años de No. la eternidad. Y van a ser- Adán, ¿con qué edad falleció? Exactamente. Adán murió de 930 años. Cuando Y tenía 56 era un niño. Era un niño. Y nosotros, con 56 años, Ya estamos ya estamos hechos leña. Pero bueno, pero cuando venga Cristo, vamos a tener un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo dice que todo va a ser renovado. Exacto. Y entonces vamos a tener una eterna juventud. Amén. Amén. Así que hemos estudiado Eso va a eso. ser hermoso, hermano. La gente no sabe lo que sabe. No sabe. No sabe. Si supieran, buscaran de... Porque también vamos a estudiar también lo que le va a pasar también a los impíos. ¿Me entiendes? Vamos a estudiar que también van a resultar igualitos, pero van a resultar como estaban. Exacto. Quiere decir que fuera la tumba con una lanza clavada aquí, va a resultar con esa lanza clavada aquí. Pasa, Con el hermano. dolor ese metido aquí. Y va a estar. Buenos días, hermano. Adelante. Buenos días. Que se bendiga algo. Así que vamos a estudiar eso grandemente. Vamos a estudiar eso, ahora vamos a estudiar precisamente los impíos fuera de la santa ciudad. Ya estuvimos estudiando de que estamos hablando de lo que cuando los que van a resucitar, los que van a ser transformados, van a ser los muertos en Cristo. Quiere decir, los que hayan profesado el nombre de Cristo, que en el tribunal celestial hayan pasado su nombre y que hayan puesto que son dignos para el cielo. Como ya hablé de eso, que todos vamos a pasar por el tribunal celestial y ahí vamos entonces, todas nuestras obras van a ser traídas al juicio, sea bueno o sea malo, aún de los muertos en Cristo. ¿Entiendes? Porque todos vamos a pasar por ahí. Ahora, si ya se determinó que vamos a estar con Cristo, pues entonces vamos a resucitar cuando Cristo venga. Ahora, estos muertos, los muertos impíos, no van a resucitar cuando Cristo venga.
Ellos se van a quedar muertos hasta que vengamos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a estar vivos, los que vamos a estar en el cielo, somos los que vamos a hacerle el juicio a esos que se van a quedar aquí. Dice, cuando los impíos resuciten después del milenio, no solo recibirán el aliento, sino también el registro del que tenían antes de morir. Es decir, van a resucitar con ese mismo registro que tenían. Con su carácter, con su mismo carácter. Con su mismo carácter. Claro. Porque ya dijimos que el carácter es lo que vamos a llevar al cielo. Así mismo. Por eso es que tenemos que hoy en día, y es esencial que vayamos creando un carácter digno para estar a la presencia de Dios. Porque es lo único que vamos a llevar al cielo. Este cuerpo te voy a decir que en el caso de los 144.000 van a llevar su cuerpo pero transformados. ¿Entiendes? Renovados. Para los que estén vivos. A los que estén muertos no van a llevar ni el cuerpo que tenían. ¿Sí? Fíjate lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 722. Allí hay reyes y gobernantes, es decir, los impíos que resuciten al final del milenio. Allí hay reyes y gobernantes que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar los reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos. Es decir, siguen como estaban. Con el mismo poder de conquista. Con el mismo poder de conquista, con el mismo poder que tenían si estaban malvados o lo que sean, van a salir igualitos. Así mismo. Fíjate que dice. En el punto mismo en que dejaron, allí serán resucitados. En el punto mismo que dejaron. Se levantarán animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Tan fácil como eso. Así que van a resucitar, pero con los mismos, con el mismo estado. Por eso habla acerca de la guerra de Armagedón, cuando todos se reúnen y quieren arrebatar la ciudad. Ahí está. Dice, ¿por qué resucitan los impíos? ¿A dónde dejaron? ¿Por qué resucitan los impíos cuando murieron? Sencillamente, porque cuando Dios los devuelva el aliento, les devuelve también su registro. ¿Entiendes? Está todo. Dios va a devolverle su carácter. Porque el registro que nosotros tenemos es nuestro carácter. Lo que nosotros hemos creado por nuestros 5 sentidos, por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por todo lo que nosotros hacemos, pues entonces es nuestro carácter. Ahí se va a transformar nuestro carácter. Aquí está hablando del asesinato de John F. Kennedy. Es una película. Cuando fue asesinado John F. Kennedy, no dará una buena ilustración. Cuando usted ve la película del señor, del que hizo la película del asesinato, está Kennedy vivo o muerto. Cuando la vemos. Cuando vemos la película, ¿está Kennedy vivo o muerto? Está muerto. Está muerto. Vemos una película que está transcurriendo, pero está muerto. ¿Me entiendes? La respuesta es que en la película está vivo. Pero usted está viendo la película muchos años después de su muerte. Quiere decir, cuando lo vemos ya está muerto. ¿Me entiendes? Pero aparentemente está vivo. Dice, volvamos al caso de Adán. Por así decirlo, Dios formó la película de la vida de Adán mientras Adán estaba vivo. Pero el jurado celestial ve la película ya cuando Adán está muerto. ¿Por qué? Porque traen su registro y pueden ver el registro de Adán como era. ¿Me entiendes? Por eso que el jurado celestial ve la película como si Adán estuviera vivo. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo fue el proceso que comenzó en 1844? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15. Dice la palabra de Dios, de 11 a 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora aquí lo pone como si los muertos estaban de pie delante del trono. Pero en sí, los muertos estaban por el registro. ¿Entienden? Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que es vital que pongamos nuestro nombre en el libro de la vida. Y déjame decirle que cuando nosotros ponemos nuestro nombre en el libro de la vida es cuando nos bautizamos. Ahí nosotros ponemos nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí empezamos a hacer nuestro registro con Dios. Claro, aceptamos el sacrificio que Dios nos dio. Exacto. Y aceptamos todo eso, porque déjame decirle, la única forma de pasar por el juicio es con Cristo Jesús. Amén. No podemos pasar por el juicio solo. Porque si todos nuestros actos van a ser llevados al juicio, sea bueno o sea malo, no hay nadie que pueda pasar por el juicio. ¿Por qué? Porque todos cometemos cosas malas. Pero si nuestros actos están puestos perdonados por la gracia de Dios, ya. Qué lindo. Ahí estamos completamente salvados. Confesado y perdonado. Porque Hermano, eso es lo que vale. Es que lindo, ¿eh? Mire, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, ya Dios nos mira a través de su Hijo. A través de Cristo. Sus méritos son imputados a... Qué lindo. Qué hermosura. Qué gran amor Dios Qué gran nos ha amor. tenido. Así mismo. Déjame hacerte una pregunta. Sí, estamos en una clase. Hay personas que no tienen esa oportunidad físicamente de poderse bautizar. Por ejemplo, es el caso de mi suegro y de mi suegra, Sí. que los dos murieron de cáncer terminal. Pero ellos aceptaron cuando estaban yaciendo en una cama. Eso es igual que el ladrón en la cruz. Exactamente. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de bautizarse. Al profesor le dijo que iba a ser para estar salvo. Quiere decir que si tú no tienes oportunidad de bautizarte, Sí. Dios va a tener eso bien claro. ¿bien? Sí, nosotros sí estamos claros que él reconoció. Si Él lo reconoció y si Él lo aceptó, está en Cristo Jesús. Y públicamente en el sentido porque había ídolos en la casa, ¿ves? Y las personas vieron, incluso los vecinos, que todo eso se retiró. Aunque nosotros éramos cristianos, Exacto. ¿ves? Aunque nosotros dos éramos cristianos, vivíamos, la casa no era de nosotros. O sea, Sí. O sea, vivíamos, pero eso era de él. Claro. Yo no lo toco, eso no es mío. No, Eso claro. es de él. No, sí, Y verdad. cuando él lo aceptó, todo eso se botó. Eran imágenes, ¿no? Era exacto. Sí, eran imágenes. Pero el ídolo, Claro, son pero el ídolos. ídolo delante de Dios Claro, es un ídolo, Sí, ¿me claro. entiendes? Entonces, las personas, incluso los vecinos, vieron que todo eso se votó, que para él eso era sagrado. Entonces, es público, al final, aunque lo aceptó él Sí. ahí, fue público. Una vecina recogió la No, ya. dio- Eso es No, parte. ya en el caso de él, Dios lo tomó como que se bautizó. Ajá. Ahora, pero si yo estoy bien, Ah, yo puedo bautizarme y digo, no, mañana y pasado, y viene cualquier cosa, y que Dios lo quiera, y me muero, pues ya perdí la oportunidad. Mi hermano, Porque yo tuve tiempo. Claro, en el Fuerte Pregón va a ser así. Sí. No va a haber oportunidad de estar bautizando porque va a haber persecución. Va a haber y persecución. Vas a dar el mensaje. Si la persona lo acepta, ya bautizaron Claro al que sí. Espíritu. Y una Ah, cosa sí, que sí, tenemos claro. que tener clara, nosotros que nos bautizamos, que reconocimos a Cristo como nuestro salvador personal, no es, en ese momento tu nombre está en el libro de la vida, pero Dios lo puede retirar. Oh, sí. Tenemos que seguir Sí. luchando Si no para alcanzamos mantener ese nombre. la santidad, No, por Isaías habla algo sin de la eso. cual dice que Sí, nadie va a ver a sí, Cristo. es que este es bíblico. Claro. Y como mismo te lo pone, él te lo puede quitar. Oh, sí, claro. Tú no puedes perder el nombre No, de no, Dios. no. Tienes que tratar de mantenerlo todo lo que tú puedas hasta que te mueras. Porque Yo decía, aferrado de la mano de ahí, Cristo. ahí, porque te lo puedes retirar. Y Claro que sí. Es como nosotros decíamos, y yo le decía, ya tu papá y tu mamá tienen su corona. Nos Porque falta ellos a mí. aceptaron a Cristo. Ya. Públicamente, ahora nosotros. tenemos que Exactamente. luchar nosotros. Los que estamos vivos son los que tenemos que luchar. Cada día están aferrados a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque si nos separamos de Cristo,
entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos tremenda condenación. No, y no. otra cosa, en la Biblia dice que se va a ver sorpresas en el Sí, cielo. sorpresas. Y realmente la va a ver porque hay muchas personas que fueron malas y en el momento final de su vida, a lo mejor usted no sabe si se arrepintió y Dios lo perdonó. Y fue en el momento, y acabaron, fueron gente No. desastrosa. Bueno, vamos a ver el caso de Isaías. Sí, así mismo. Isaías era un profeta de Dios, Sí, un gran profeta de Dios. Y Manasés, así mismo. que era un rey malvado, Pero él Era sí, lo toda su contrario. vida, dice que fue el rey más malo que tuvo Israel, sí, señor. porque fue más malo Y todavía. 55 años reinó ese Y hombre. 55 años reinó. ¿Tú te imaginas? Y fue, para que tú veas, fue el hijo de un rey buenísimo, porque ese que fue Sí. Ezequías. Ezequías, sí. Un rey buenísimo. Bueno. Y sin embargo fue el hijo de él y fue el rey más malo. Ujú. Porque fue precisamente cuando Dios hace las cosas, cuando Dios le dijo a Ezequías que iba a descansar, Ezequías se aferró y empezó a llorar, dice que se puso a llorar por ahí, Sí. y Dios tuvo misericordia de él y le dio 15 años más. En esos 15 años engendró a Manasés. Así mismo. Ahí fue donde, si él hubiera descansado, No hubiese No hubiera- no hubiese- no, claro. no, la cuestión es que, ¿qué pasó con Manasés? se arrepintió. Cogió al profeta, no, primeramente cogió al profeta Isaías Sí, no. y lo cogió, mételo en un tronco y pártelo por la mitad. Y lo metieron en un tronco y lo partió por la mitad. Y no con una sierra Y eléctrica. no con una tira eléctrica, Es un lo serrote. metió yo me imagino que eso va a ser con un serrucho Un ahí. serrote, sí, y papá. Eso fue doloroso. Terrible, mi hermano. Y sin embargo, en el último momento de su vida, Manasés se arrepintió. Oye, y mi hermano, y no por la mitad así, No. fue así, vertical, Ah, de sí. arriba hacia abajo, Sí, de sí, la sí. cabeza hacia los pies. Fue así, Sí, a todo lado. a todo largo. Pero la cuestión es que, Terrible. fíjate cuánto sufrimiento le causó él a Isaías. Y sin embargo, cuando Dios, porque Dios te arrepientes, no importa lo que hayas hecho, El corazón, claro. no importa lo que hayas hecho, Dios te restaura. Amén. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Por eso las personas no pueden, dicen, pero ¿cómo un Dios tan bueno va a perdonar a este perverso que ha asesinado a tantas personas? Pero Dios, ese es el Dios amor de Dios. Dios es amor. Ese es el amor de Dios. Déjame decirle, por mucho que nosotros no querramos a Fidel Castro, por toda la basura que ha hecho en Cuba, Se arrepintió. si se ¿no? arrepiente en el último, Si se arrepintió. Sí, sí. en el último momento de su vida, Exacto. Dios lo va a restaurar. Sí, pero claro. Así Para que usted vea, ¿Quién soy yo para ¿entiende? ponerme a eso? Y sin embargo, vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Claro. es la que vale. Claro. Si Él se cubrió la sangre de Cristo en el último momento de su vida, Ya lo veo. ya lo tiene todo. Así Ahora, si hemos pisoteado la sangre de Cristo y la hemos tenido por inmunda Por y impía. no hemos hecho las cosas especialmente lo que creemos, Sí, ¿me entiendes? sí. Vamos a tener más condenación que esa gente que estuvieron Sí, así. claro, claro. No, está bien dura la pelea. Así que, aun cuando este pasaje no se contestó, su contexto describe el juicio de los impíos después del milenio, en principio ilustra la forma como Dios juzgó a los justos antes de la segunda venida. Dice, ¿cómo podemos escapar a la condenación? ¿De qué forma podemos escapar a la condenación? Vamos a anotar los siguientes puntos. Primer punto, la norma de juicio, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. La ley de Dios. La ley de Dios. Esa es la norma del juicio, Claro. los 10 mandamientos. Dios Por te eso va que vamos a juzgar. por eso vamos a Claro, juzgar. por Por la la ley ley de de los qué? De la libertad. Claro. Ahí está. Sí lo dice. Esto va a ser primeramente. Vean conmigo Santiago capítulo 2, versículo 12. Ajá. Santiago 2, 12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Claro. Amén. Así que vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos, que es la ley de la libertad. Ahí está. Ahora, punto número 2. Todos son culpables, pues todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos somos culpables. Todo. Todos estamos bajo condenación, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Vamos conmigo, Romanos capítulo 3, versículos 10, 19 y 23. Dice, Romanos 3, versículo 10, el versículo 19 y el versículo 23 del mismo Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, Ajá. para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios.
Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Así que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo condenación. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. ¿Entiendes? El punto número 3. El castigo que merecen los culpables es ¿qué cosa? La muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del Porque pecado la paga del pecado de cosa es muerte, más la Es muerte. dádiva de Dios. más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la muerte. Ese es el punto número 3. Punto número 4. Satanás se para a nuestro lado en el juicio como el fiscal y abogado acusador. Nos está acusando porque sabe lo que hicimos. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3, 1. Dice, le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Fíjate, estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha ¿para qué? Para acusarle. Así que tenemos un acusador completamente que nos está acusando constantemente delante de Dios. Si Jesús no juzgara estrictamente por nuestros registros, todos estaríamos condenados. ¿Cómo podemos entonces tener confianza en el juicio? Punto número 5. Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y sufrió una muerte ignominiosa por nuestro castigo. Vayan conmigo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Dios se dio por cada uno de nosotros. Dios se manifestó, el amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Punto número 6. Tenemos un abogado que está dispuesto a presentarnos ante el Padre. Así que tenemos ya ante el juicio celestial, ante el trono, ante el juez supremo, tenemos un abogado que está dispuesto a representarnos a cada uno de nosotros. Amén. Por amor de nosotros. Si contratamos a Jesús como nuestro abogado, Él nos imputa, es decir, nos acredita su vida perfecta y su muerte por el pecado. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos y los introducimos al santuario y nunca más lo volvemos a caer. Porque ahí está la cosa. Si nos arrepentimos, confesamos y no seguimos con la misma, todos los días con lo mismo, tropezando con la misma piedra, ¿entiendes? Dios nos va a decir, Jesús va a decir, mi sangre, mi hermano, mi sangre. Y Dios te va a perdonar tus pecados. Porque la sangre de Jesús es poderosa. Ahora, si los confesamos y los introducimos al santuario por medio de la sangre de Cristo, el Padre acepta la vida y la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y somos aceptados en el amado. ¡Wow! Justicia imputada. Qué gran misericordia la de Dios. Qué Por gran eso es misericordia. que el amor de Dios no se entiende. No se entiende. No se entiende. El amor de Dios se acepta. Y las cosas de Dios no se entienden. Se aceptan. Por fe se acepta. Por fe. No se cuestiona. No se cuestiona. Claro. Primera de Juan, vayan conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. 2:1. Hijitos míos. Ahora fíjate todo lo que está puesto para que no caigamos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, todo lo que Juan venía escribiendo de la vida de Jesús, cómo fue muerto por cada uno de nosotros, cómo resucitó por cada uno de nosotros, cómo es un abogado, está abogando por cada uno de nosotros, dice.
Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Así que fíjense, Jesús está delante del trono celestial, abogando por ti y por mí. Qué gran privilegio tenemos. Vean conmigo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2, 9, perdón. 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo diría que es si perdonamos, si confesamos nuestros pecados. Es decir, si nosotros confesamos nuestros pecados, no importa lo que tú hayas hecho. Ahora, si tú confiesas lo que tú hiciste, tus pecados, y te apartas con la gracia de Dios de ellos, Dios te acepta en el amor, completamente. Ahí creo que es un proverbio que dice que el que confiesa y se aparta, recibe misericordia. Recibe misericordia. ¿Sí? Es la única forma. Claro. Es la única forma. Vayan conmigo a Levítico capítulo 16, versículo 16. En el juicio celestial, los pecados y los penitentes que entran por la sangre de Cristo al santuario serán borrados de los registros. Fíjense cómo es. Porque ponen el pecado y al lado ponen borrado. ¿Y Dios dónde lo echa? A lo profundo de la mar. Perdonado, sí. Y hay tanto, fíjate que el amor tiene tanta profundidad que el submarino fue a bajar a ver el Titanic y reventó de la presión que había, de la profundidad que había. Hay tanta profundidad en el océano que sí que pueden imaginarse dónde lo echa Dios. Wow. Fíjense lo que dice Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, que Dios quitará todas esas impurezas. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanito. Dios lo bendiga. Igualmente. Así que Dios quitará todas esas impurezas de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está abogando por cada uno de nosotros. Amén. En el juicio demostrará quiénes estaban en Cristo, y los que están con Cristo resucitarán a la segunda venida de Cristo para recibirlo con él en el aire. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Aquí está hablando Pablo. Fíjate que dice. Por lo cual decimos esto en palabras de vida del Señor. Que nosotros que vivimos, que hubiésemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a ir antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que cuando Cristo venga por segunda vez, no va a resultar ningún impío. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver una ilustración completa. Sí, es bueno saber que Cristo no pone los pies en la tierra. Sí, es muy importante. Y los engaños de Satanás sí va a estar aquí en la tierra. ¿Ves? Dice que todo ojo le verá. Claro. Todo ojo le verá, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Entiendes? Quiere decir que en el cielo, cuando tú ves un relámpago, lo vas a ver, todo el mundo lo puede ver. ¿Me entiendes? Así será la venida del Hijo de Dios. Y no va a poner los pies sobre la tierra. Sin embargo, el anticristo, el falso Cristo, va a poner los pies sobre la tierra, va a estar poniendo los pies sobre aquí, va a estar caminando sobre aquí, pero va a parecer que el engaño va a ser bastante fuerte. Sí, porque dice que va a ser las mismas obras que hacía Cristo cuando estaba en la tierra. Así que tenemos que estar bien claros, porque el engaño no va a ser chiquito, va a ser un engaño bien fuerte. Y descender fuego del cielo, lo que hizo el día cuando... Imagínense. En el Monte Carmelo. Así que tenemos que estar bien claros
porque va a querer engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Lo dice la palabra de Dios. Sí, sí, claro. Dice que solo los que estén bien afianzados en la verdad es que no se van a dejar engañar. Claro. Claro, porque conoces la palabra. Porque si no conoces la palabra, imagínate, no hay forma. Por eso es que te dice escudriñar. Escudriña las escrituras. Porque no te dice léela, te dice escudriña, quiere decir. Sí, apréndela. Y Apréndela. apréndela. Y especialmente, estudiate eso. Sí. Las profecías son Para que no te dejes engañar. Porque si no vas a ser engañado. Hoy en día te voy a decir, lamentablemente, la mayoría del pueblo de Dios va a ser engañado. Porque la mayoría del pueblo de Dios está desviado completamente de lo que es la profecía. Ya hoy en día ni se oye hablar ya de profecía casi. No, es que no se hace referencia a los textos. No se hace referencia. Al espíritu de la profecía ni se menciona. Así que tenemos que nosotros aferrarnos de Cristo Jesús y aferrarnos de los escritos de Él, de su palabra, para poder estar firmes para cuando venga todo esto, no nos lleve las olas. Porque nos van a llevar si no estamos firmes. Fíjate, el avance de la tecnología electrónica nos ayuda a entender un poco mejor la forma en que Dios guarda nuestro registro biográfico durante el transcurso de nuestra vida y cómo nos lo devuelve en la resurrección. Y ahí podemos ver la computadora. ¿Qué es la computadora? Vamos a decir que la computadora es el cuerpo. Vamos a decir que es el cuerpo. El procesador de la computadora, que es el disco duro, vamos a decir que es el cerebro. El cerebro, ¿eh? El cerebro. Vamos a decir que es nuestro cerebro. La fuente de energía, ¿qué cosa es? La vida que Dios, vamos a decir que esa fuente de energía es la vida, que el aliento de vida que Dios te dio. Por lo que usted tiene en la mente, la computadora llega a tener su propia identidad. Es decir, cada computadora tiene lo que tú le has puesto ¿dónde? A la computadora, ¿no? Porque la misma computadora mía no tiene lo mismo que tiene la computadora tuya. Es lo que tú le has puesto a tu computadora. Y tu disco duro tiene la información que tú le has puesto ahí. Por eso que cada persona, vamos a decirle que es una computadora. Claro. Está el disco duro, tiene todo el registro de ahí. Ahora, porque si ya se destruye la computadora, ¿qué pasa con el disco duro? También se destruye. Si no se destruye, ¿qué pasa con todo lo que estaba en la computadora? Se queda La sin información valor. queda. Está la información ahí. Sí, claro. Quiere decir, y Dios tiene de nosotros, no solamente si se muere el cuerpo pues tiene solamente otro registro, porque aquí se pone todo el disco duro, se pone aquí. Sí. Tiene todo otro disco duro lo tiene en el cielo. Una copia. Una copia. La memoria. Tiene una memoria, No, un servidor completo. Es que incluso se aplica también a la vida. Las personas que padecen de Alzheimer, cualquier cosa, que pierden su mente, su registro se les borra. Sí, se le borra completamente. Pero en la computadora pasa lo mismo, se te rompe el disco duro, pero la información del disco duro es programa que se pueden salvar toda la información del disco duro. Exacto. Y así mismo es. Se te borra tu mente, pero Dios la tiene arriba en el Dios la tiene reeditada. Eso es lo que quiero que énfasis, hermano. Énfasis haciendo en esto. Que tenemos uno igual que yo, allá arriba, pero en libros, en registros. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, por eso que nosotros tenemos que cuando vayamos a hacer algo, pensar que estamos escribiendo ese registro, no aquí abajo, en el libro de los cielos. Eso es que tenemos que pensar en eso. No, que si nosotros decimos, con tanta tecnología que hay aquí en la Tierra, ¿qué nos habrá de arriba? ¿Qué Porque Él es el que capacita al humano para que haga esa tecnología. Quiere decir que cuando Él lo capacita, porque ya eso está creado. Allá arriba, claro que sí. Ahora, si la casa se incendia y la computadora se desintegra, en la resurrección, Dios le dará a sus hijos un cuerpo inmortal e incorruptible. Amén. Una nueva, vamos a decirle, una nueva computadora. Completamente. Dios le dará a ese cuerpo un nuevo cerebro mucho más poderoso que el anterior. Vamos a decirle que es el procesador. Dios enchufará ese cuerpo dándole el aliento de la vida, la fuente de la vida que es Cristo Jesús. Dios le devolverá la identidad de la primera computadora, es decir, de lo que tú escribiste en ese disco duro.
Dios le devolverá la identidad completamente. Pero antes, en el juicio, Dios borra de la biografía todo lo malo que estaba escrito en el disco duro, pero solamente en la sangre de Jesús. Así que Dios borra todo lo que nosotros nos hemos arrepentido y lo hemos puesto en el santuario celestial, y que nuestro abogado ha dicho: mi sangre, Padre, mi sangre. Es eso, Dios lo borra y nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Wow. Dios borra del disco duro todo pecado del cual nos hemos arrepentido, confesado y por su gracia vencido. Fíjate, no solamente arrepentido, otro vez la mensajera del Señor, no solamente arrepentido, confesado y por su gracia los hemos vencido. Por eso es que está puesto ahí Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y Dios, y cada cual sabe cuál es su debilidad. Pon tu debilidad en las manos de Cristo. Y tú verás que Dios te va a ayudar a vencerlo. Porque Dios es poderoso. Y Cristo no solamente tenemos la sangre de Cristo que nos perdona, pero también nos capacita para poder vencer el pecado. Así que es algo que tenemos bien claro, mi hermano. Dice: no se nos devuelve todas las cosas malas que estaban en nuestro registro. Por esto es que el arrepentimiento, que es tristeza por el pecado y abandono del mismo, es un asunto de la vida, de vida o muerte. Quiere decir que si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado y abandonamos el pecado, es vida, si no, es muerte. Nuestra mayor seguridad es tener nuestros pecados cubiertos por la sangre de Cristo en el santuario celestial. Esa es nuestra mayor seguridad. Hay gente que dice: bueno, pero ¿por qué si el santuario celestial es tan santo, por qué razón nuestros pecados están allá? Porque déjame decirle que lo que no esté puesto allí está aquí. Claro. Lo que no hemos logrado poner allá Sí. sigue estando aquí. Sí, aquí. Y si está aquí, esto va a ser muerte. Ahora, si está allá, eso va a ser vida para la gloria de Dios. Porque Dios déjame decirle que Dios le está haciendo cargo. Fíjate cómo es Dios, que Dios está haciendo cargo de nuestros pecados. Un Dios santísimo, un Dios que es todopoderoso, se está haciendo cargo de nuestros pecados. Él no tiene por qué tener sus pecados allí, porque no son de él, son nuestros. Pero Por tiene eso allí para Satanás sabe, mi hermano, que todos nuestros pecados y nuestras culpas van a caer sobre él. sobre él. Porque fíjate, no se van a quedar en el santuario. No, claro que no. ¿Qué pasaba con el día de la expiación? ¿Qué pasaba? El macho cabrío que iba al desierto le imputaban todo el pecado. Para aquellos que no saben, en el día de la expiación, que era el día, yo diría, más importante de lo que es las fiestas judías, Sí. es el día de expiación. Ese día se tomaban dos machos cabríos. Dos machos cabríos. Uno por Dios y otro por Azazel. Entonces, dice que cogían el macho cabrío de Dios, lo degollaban, cogían esa sangre y entonces, porque fíjate que ellos todos los días ponían los pecados ¿dónde? En el santuario, pero solamente en el lugar santo. No entraban al lugar santísimo. En el lugar santo ellos ponían la sangre de Cristo todo el tiempo. De todos los pecados. Te voy a decir algo. Ellos borraban de ese registro todos los pecados que se habían puesto en el santuario. Aquella persona que no puso los pecados en el santuario, los registros de él seguían con él. ¿Entiendes? Porque el santuario, ese día se borraban los pecados. Ese día tomaba la sangre del macho cabrío por Jehová y se cogía y se entraba velo adentro en lo que es el lugar santísimo, y en el arca se ponía esa sangre, se esparjaba la sangre sobre los dos querubines. Y eso era purificando el santuario. Yo diría que es como cogiendo la sangre, como cogiendo todos los pecados que habían entrado en el santuario, cogiéndolo por la sangre de Cristo, y entonces el sacerdote venía después, salía de ahí, ponía las manos
sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel y transfería todos los pecados del santuario a la cabeza de Azazel. ¿Y qué hacían con ese macho cabrío de Azazel? Lo mandaban al desierto para que muriera en el desierto. Así que fíjense, Dios no se va a quedar con los pecados. Y es lindo, porque el diablo va a ser mil años, va a estar en ese desierto solo ahí. Va a estar mil hermanos, años. vamos a ir a morar con Cristo Jesús por proféticamente 1000 años. Y el ángel de Dios va a estar con cadenas al diablo. Las cadenas van a ser las circunstancias. Sí, todo es simbólico. Quiere decir, las cadenas van a ser circunstancias porque no va a tener a quien engañar. Aquí en Israel. Todos van a estar muertos. Fíjense qué tortura para el enemigo. Sí, señor. Todo, él contemplando la obra que hizo, contemplando todo lo que hizo, contemplando todo el desastre que provocó, y también ahora estar solo en ese caos sin tener a nadie que engañar. Porque él le encanta engañar. Claro, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Pues entonces fíjate, entonces ahí va a quedar completamente. Y ya cuando Cristo venga, entonces va a terminar completamente. ¿Qué tiempo queda? Son 9:28. 9:28. 9:28. Ahora, hay 3 espadas del juicio. El juicio tiene 3 espadas. La gran cadena profética. Vamos a estudiar la gran cadena profética. Repasemos la gran cadena profética de Daniel capítulo 7. Fíjense. Y ahí está el león, que es Babilonia. Daniel capítulo 7, versículo 4. No voy a estar leyendo, voy a dejar rapidito, porque si no me voy a ir mucho. Babilonia estuvo desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. El oso, que representa a Medo-Persia, en Daniel capítulo 7, versículo 5, estuvo reinando desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. El leopardo, que fue Grecia, Daniel capítulo 7, versículo 6, estuvo reinando desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. El dragón, que es el paganismo, pero en este caso el imperio romano, Daniel capítulo 7, 7, estuvo reinando desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Fue el imperio que más duró. Ahora fíjate, en medio de eso se pone el cuerno pequeño. Se completa la división del imperio romano. Ahí dice que el imperio romano se divide en 10 reinos, y en medio de los 10 se levanta un cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 23. Esto empieza en el año 476. ¿Por qué? Porque ahí el imperio romano se empezó a desquebrajar, se fraccionó, precisamente en las 10 tribus bárbaras. Ahora el cuerno pequeño arranca 3 cuernos que se quedan rebeldes entre el año 476 y el año 538 después de Cristo. Así que fíjate, el cuerno pequeño dice que 3 reinos arrancaría. Y estos fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que fueron arrancados de raíz. Hoy en día no hay ningún descendiente que sean de estos reinos. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño acabó con todos esos reinos. Porque eran tribus arrianas, no creían en lo mismo que creía él. Arrio parece que era un obispo de la iglesia, pero que creía parecido a lo que creen los testigos de Jehová hoy. Que Cristo no era Dios, simplemente que Cristo era un ser creado. Y entonces había impugna con la iglesia establecida, y entonces la iglesia pues entonces los barrió. Que también ahí empezó lo que es el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar a nadie aunque no esté de acuerdo a lo que tú crees. Tú no puedes parar a nadie. Él acabó con todo eso.
el cuerno pequeño. El cuerno pequeño reina sobre Roma eclesiástica desde el año 538 hasta el año 1798. Este fue el reino que fueron los 1260 años que Dios le dio de gracia a su iglesia, a la iglesia católica, porque la iglesia católica, vamos a poner claro, la iglesia católica surgió de los mismos creyentes que habían creído, de los mismos discípulos que habían creído, pero distorsionaron completamente el evangelio. Los apóstoles dieron el mensaje a las iglesias, las iglesias crecieron, pero también como había tanta persecución, y ya estaban encastiados de persecución, pues entonces en el año 313, Constantino se convierte al cristianismo y entonces une la iglesia con el Estado. Empieza a entrar el paganismo. Y empieza a entrar el paganismo porque se acomodaron. Claro. Y ahí fue donde entonces hubo una unión esa de la iglesia. Pero la iglesia católica era la iglesia de Dios. Y la iglesia de Éfeso, vamos a decirle que de los 100 primeros años, ¿sí? era pura, era ella. Ahí estaban miembros que se dejaron influenciar, Claro. y con el tiempo, pues entonces ya se convirtieron en cuernos pequeños. Ahora hubo otros que salieron de la iglesia y entonces que fueron perseguidos precisamente por la iglesia católica. La Santa Inquisición. Y no, la iglesia católica hizo destrozos. O sea que primeramente la iglesia era pura. Era pura, sí. La iglesia de Éfeso. Cristo. Y se corrompió cuando Sí. el paganismo empezó a Sí, entrar. vamos a ponerle nombre. Primero estaba la iglesia de Éfeso, que era una iglesia pura, que fue la iglesia apostólica. El apóstol. Después vino la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia perseguida. Perseguida, Esmirna significa mirra, como mirra, ¿entiendes? Como lo que embalsamábamos a los muertos. Quiere decir que fue una iglesia perseguida, que murieron muchos porque. Pero después vino Pérgamo, que Pérgamo, ahí fue donde empezaron la unión de la iglesia con el paganismo, yo diría. Claro. Ahí fue donde eso. Pero era la iglesia de Dios. Ahora se salieron de la iglesia aquellos que se dieron cuenta Claro. que estaban entrando en camino del enemigo. Claro. ¿Y qué pasó? Fueron perseguidos también. Porque del año 538 al año 1798 fue una persecución completa del papado por los que así llamados herejes. Hermano, en el conflicto de los siglos dice que fueron muertos de 75 a 120 millones de cristianos. ¿Te imaginas? Sí, Hubo más muertes que en todas las guerras mundiales. Más muertos todavía. No, Y pandemias y todo incluido. y todavía dice que no tenemos el registro completo, sino en los cielos. Así que fíjate, el único que mantiene el registro de eso, verdaderamente, ¿quién es? Dios. Sí, claro. Y Dios le va a dar. Por eso es que, mis hermanos, ustedes ven que las plagas, cuando van a ser derramadas las plagas, muchas plagas se derraman sobre la iglesia católica. Sí, claro. la ¿Por gran qué? ramera. Por lo que ha hecho. Claro. Por lo que ha hecho, precisamente. La secuencia de poderes en la cadena profética indica que el juicio debía comenzar poco después del año 1798 y concluirá cuando el Padre le entregue el reino a Jesús. Así que el juicio completamente va a transcurrir un poco después de 1798, es decir, 1844, y va a transcurrir cuando ya Jesús salga del santuario y diga: el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. Ahí fue terminado completamente el juicio, de los muertos y de los vivos también. Y la gracia se termina. Y la gracia termina también. Ahí se termina todo. Por eso es que tenemos que estar preparados para ese tiempo. La idea de que el juicio iba a constar de 3 etapas, 2 en el cielo antes de la segunda venida y una cuando Cristo regrese por segunda vez, no se comprendió cabalmente hasta el año 1844. Así que quiere decir que no se entendía hasta ese tiempo. O ese tiempo fue que entendimos lo que es la etapa de juicio. Perdóname que te corte. En 1844 creo que había fiesta de la expiación. Sí, lo que cayó precisamente. Fíjate que todos los eventos grandes son en las 7 fiestas judías Sí, de claro. Dios. El 22 de octubre, precisamente ese día 22 de octubre de 1844,
era el día de la expiación del pueblo judío. Ese día, exactamente ese día, nuestro abogado pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la obra del juicio. Amén. Wow. Para el resumen de los 4 ciclos repetitivos, Daniel 7 contiene 4 ciclos repetitivos a donde el énfasis recae sobre la obra del cuerno pequeño y el juicio en favor de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 1 al 14. Vamos a leerlo por el tiempo. Ahí Dios recibió la visión, Daniel, recibió la visión de los 4 bestias que empieza con Babilonia y concluye con el cuerno pequeño y el juicio del fin del cual Dios, el Padre, le entregará el juicio a los santos del Altísimo. Ahí está todo. Y en Daniel capítulo 7, versículo 15 al 18, Daniel quiso saber en cuanto al significado de toda la visión, y el ángel le respondió en forma muy breve que los 4 bestias representaban 4 reinos, después de los cuales los santos recibirán el reino, que duraría para siempre. Amén. Daniel capítulo 7, versículo 19 al 22. Ahí Daniel quería saber especialmente el significado de la 4ª bestia, de los 10 cuernos y el cuerno pequeño, la llegada del anciano de grande edad y el juicio en favor de los santos del Altísimo. Y en Daniel capítulo 7, versículos 23 al 27, el ángel le explicó a Daniel el significado de la 4ª bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño y el juicio. Ahí le explica todo completamente a Daniel de todo lo que iba a ser el significado de la 4ª bestia, que fue Roma, del cuerno pequeño, que es el anticristo, que es lo mismo que decir Roma papal, y después del juicio que iban a tener. El juicio celestial consta de 3 pasos, al igual que los juicios en los tribunales terrenales de hoy en día. La investigación, los libros se abren en el cielo y se examinan los registros de todos los que profesan el nombre de Cristo. Los veredictos, ahora Dios da un veredicto a esos que van a ser que ya fueron confesados sus nombres, de que van a estar en el libro de los cielos y que fueron también llevados al tribunal de Dios. Está el veredicto. Cuando termina la investigación, se pronuncia en el cielo la sentencia en favor de los santos del Altísimo y el Padre le entrega el reino a Cristo y a los santos. Porque claro, ahora cuando ya Dios le entrega, en este momento está haciéndose el juicio completamente en todo el universo. Ahora cuando ya se determine quién va a ser salvo de los muertos de Cristo y también aquellos que están vivos en Cristo, pues entonces Dios le va a entregar el reino entonces a Cristo. ¿Por qué? Porque entonces Cristo cuando venga va a llevarse a los redimidos y ellos van a hacer el reino, van a hacer el juicio nuevamente. Por eso el reino va a ser entregado a los santos del Altísimo, el juicio. Y luego viene la recompensa. Cristo y los santos toman posesión del reino en la tierra cuando Cristo venga. Vamos a hacer un análisis más detallado en cuanto al ciclo de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 8 al 10, 13 y 14. Daniel recibe la visión en su totalidad que culmina con el juicio y la toma del reino de Cristo. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, versículos 8 al 10. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y durante él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y esto es historia, mi hermano. Esto pasó exactamente así. Fueron arrancados exactamente 3 reinos de raíz. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, es decir, en el cielo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia.
su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían en el cielo y millones de millones se asistían delante de él. El juez se sentó en el cielo y los libros fueron abiertos. Ahí estaba la investigación que también se hace en el cielo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días en el cielo. Aquí fue donde se confundieron precisamente los nivelitas. Ellos pensaron que este hijo de hombre venía a la tierra. Pero si nos damos cuenta de lo que es el versículo, dice que iba al anciano de días. ¿Y dónde estaba el anciano de días? En el cielo. Quiere decir que se confundieron. Aquí fue donde se confundieron ellos. Dice, y le hicieron acercarse delante de él, en el cielo, y le fue dado, es decir, a Jesús, del Padre, en el cielo también, dominio, gloria y reino. Así que Jesús recibe en el cielo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será jamás destruido. Gloria a Dios. Así que Gabriel le da a Daniel una explicación breve de los 4 bestias seguidas por el juicio. Daniel capítulo 7, versículos 16 a 18. Así que fíjate, Daniel se quedó atónito porque no entendía. Y le pide ahora al ángel que le explique. Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino. Es decir, que cuando concluya la investigación en el cielo, recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino. Es decir, cuando Jesús venga, vamos a poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que tenemos un reino que está garantizado para siempre. Solamente tenemos que ser fieles y poder aferrarnos a Cristo Jesús. Ahora Gabriel le explica al juicio celestial, revocará los juicios injustos de la tierra. Así que Gabriel le garantiza que los juicios celestiales va a revocar los juicios injustos que tuvo la tierra. Porque cuando, por ejemplo, cuando el tribunal de Juan Jos lo declaró culpable, ¿entiendes? Eso fue una injusticia. Una injusticia. En los libros celestiales se vio injusticia. Pero quiere decir que Dios tiene que revocar esa injusticia que hicieron ellos. Pero está en Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerras contra los santos y los vencía. Ahí vemos todo lo que hizo la Iglesia Católica en la Inquisición y todo lo que hacía con todos, con los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, están hablando del cielo. Y se le dio el juicio. ¿En favor de quién? De los santos del Altísimo. En el cielo también. Y llegó el tiempo, es decir, el tiempo cuando Jesús venga, y los santos recibirán el reino. Cuando Jesús venga van a recibir el reino. Ahí ya Dios va a revertir todos los veredictos injustos que hicieron en la tierra. El juicio celestial revoca el juicio injusto del cuerno pequeño contra los santos y pronuncia un veredicto en favor de ellos, de los santos. Daniel capítulo 7, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios, y el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1260 años. Es decir, y está hablando de tiempo es el singular, tiempos, dual, y mitad de un tiempo es decir, un año, 3 años, mitad del tiempo estamos hablando, ¿qué tiempos son
1200, quiere decir que son 3 años y medio, son 1260 años, que en años, perdón, son 1260 días, que en años son 1260 años. ¿Entiendes? Porque proféticamente un día son 1000 años. Exactamente. Así que, y precisamente esto fue así, exactamente. Podemos ver la historia y podemos ver cómo todo esto ocurrió exactamente como está puesto aquí. Dice, pero se sentará el juez en el cielo, de la misma palabra, y le quitará su dominio. Es decir, le quitará el dominio a quién? Al pueblo pequeño. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, debajo de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Es decir, cuando Jesús venga, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Gloria a Dios. Así que ya Dios va a revertir todo lo que hizo el cuerno pequeño. Así que no, mis hermanos, no importa lo que ese sistema haya hecho, ni lo que esté haciendo, lo que vaya a hacer, lo que vaya a hacer. Si estamos con Dios, Dios va a revertir todo lo que ese sistema ha hecho. ¿Qué significa que el Padre le da el reino a Cristo Jesús? Fíjense lo que dice en 1 Corintios, página 280. Todos los casos habían sido fallados para la vida o para la muerte. Es decir, cuando ya Jesús salga del santuario celestial. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio es un investigador, de los justos muertos y luego de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de sus súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tiempo me queda ahí? Son 9:50. A los únicos que son juzgados, y vamos a recalcar eso nuevamente, los únicos que van a ser juzgados en este momento, que están siendo juzgados en este momento. No sé si yo no sé el tiempo cuando empezará el juicio de los vivos, porque la Biblia no es clara con eso, pero en algún momento va a empezar el juicio de los vivos. Pero en este momento, los únicos que están siendo juzgados son los muertos en Cristo. En el juicio investigador, antes de la segunda venida, entran en perspectiva tan solo los que profesaron alguna vez el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Es decir, todos los que de alguna manera u otra profesan el nombre de Cristo, si se llaman cristianos, ¿me entiendes? O en el pasado no eran cristianos, pero profesaban el nombre de Dios, pues entonces todas esas personas van a ser juzgadas en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos cristos, muchos falsos que dicen que aman a Cristo, pero no lo aman de verdad. Y Dios es el único que conoce el corazón. Y como les dije anteriormente, el universo no conoce lo que está en mi corazón. Es únicamente Dios el que lo conoce. Ahora, ¿cómo va a conocer el universo lo que está en mi corazón? Es cuando abra los libros. Cuando nuestro registro se vaya completamente. Por eso que mis hermanos, se toma tanto tiempo. Porque imagínense estudiar detalle por detalle de todo lo que está puesto en ese registro, si tiene al lado la sangre de Cristo. Porque lo que están buscando, déjame decirte, en el registro ese, es que la persona que profesó a Dios o profesó el nombre de Cristo tenga al lado la sangre de Cristo. Eso es lo que están buscando en el registro. Dice, el propósito de este juicio es revelar quienes en verdad se arrepintieron de sus pecados. Los confesaron
y tuvieron fe genuina en Cristo Jesús, porque no todos los que profesaron el nombre de Jesús fueron verdaderamente creyentes. Por eso que él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los cielos. Exactamente, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Nunca a Dios le agrada. Es decir, lo que Dios quiere para, especialmente lo que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos su ley y que estemos completamente entregados a Él, que lo amemos. Porque la voluntad de Dios es que lo amemos a Él con todas sus cosas. Que nos apartemos del mal camino. Y que nos apartemos del mal camino, exactamente. Exactamente. Dice, en la iglesia hay creyentes genuinos y creyentes falsos. Wow. Está fuerte eso. Hay trigo y cizaña. Ahí podemos ver lo que es eso está en San Mateo capítulo 13, no vamos a leerlo, por no dar tiempo, del 20 al 24 al 30, ahí podemos ver que hay trigo y cizaña en la iglesia. Y debemos pedirle a Dios cada día, Señor, ayúdame a ser trigo. Yo creo que el Señor ahora mismo está separando el trigo de la cizaña, porque dice que el mensaje del tercer ángel es que El que hace la separación. que hace la separación Sí. del trigo y la cizaña. Sí, ¿cómo no? Y va a ser separado más completamente cuando venga la ley dominical. Exacto. Wow. Ahí ya se va a saber quién es quién. ¿Quién es quién? Porque hoy en día hay muchos en la iglesia que están jugando a Río Rivera. Río Rivera. Río Rivera. Están en la iglesia y en el mundo. En la iglesia y en el mundo. Pero cuando venga el mensaje, cuando venga ya lo que es, lo que es la ley dominical, ya va, el que va a estar jugando así, va a tener que decidir. O está en la iglesia o ahí se va. Ahora fíjense, dice también la palabra de Dios que la red del Evangelio reúne en la iglesia peces buenos y también malos. Eso está en San Mateo capítulo 13, versículo 47 a 50. Así que la red del Evangelio, como tú tienes la red ahí, ¿qué se mete en esa red? ¿De dónde tipo de peces? Tú tienes que después venir a la playa y empezar a escoger los peces buenos y los peces malos. Purgar. Y es purgar, sí. Porque hay peces que se meten otro tipo de peces ahí. Sí, sí, sí. Y entonces quiere decir que en este momento la red del Evangelio tiene que cogerlo todos. Ahora, pero va a haber un juicio que va a separar los peces buenos de los peces malos. Dice también hay vírgenes prudentes y vírgenes que fatuas, insensatas. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Ahí aparecen las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Quiere decir que hay vírgenes en la iglesia tanto prudentes como insensatas, que Dios tiene que separar. En el salón matrimonial hay huéspedes que tienen el manto y otros que no se lo pusieron. ¿Se acuerdan de San Mateo 24, versículo 1 al 12? Dice que el rey convidó a todos al banquete. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que encontró a uno que no se había vestido con el manto de justicia que Dios le había dado. ¿Y qué pasó? Le dijo, ¿Este quién es? mi amigo, ¿qué tú haces aquí sin vestido de manto? Dice que el hombre se quedó en la boca. ¿Y qué hizo? Lo mandó fuera. Porque hoy en día nos estamos vistiendo con ese manto. Es el manto de la justicia de Cristo Jesús. Tenemos que vestirnos con ese manto. Porque como las bodas en Israel, aquí no, porque aquí cada cual se viste como quiera, en una boda. Pero en las bodas en Israel, en la boda se ponía el vestido de cada persona que iba a ir a la boda. Hermano, es que las liturgias que se usan en muchos templos demuestran la condición que estamos. Es triste. Es deplorable la condición que estamos. Terrible, terrible. Estamos en una condición de celebración antes de celebración. Antes de poder celebrar de verdad. Que las profecías se están cumpliendo. Al pie de la letra. Así es. Al pie de la letra. Así que hay una separación. No todos los que entran, es decir, no todos los que entran a la iglesia van a estar en la iglesia. Entre los que profesan el nombre de Cristo, hay personas que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de su Padre. San Mateo 7, 21, 23. Ya. Ok, vamos entonces a seguir. Bueno, seguimos con la etapa del juicio, pero vamos a dar un poquito más en otro contexto.
la próxima vez para que no vamos a aburrirlo. Pero es esencial, mi hermano. Es esencial que entendamos esto. Porque si no lo estamos entendiendo, vamos a estar en el juicio y vamos a tener completamente, no vamos a poder poner todas las cosas en el juicio. Así que tenemos que poner en estos momentos todo en juicio. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro abogado. Y la sangre de Cristo es la única que nos puede librar de estar en condenación. Amén. Que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Que podamos cada día escudriñar sus escrituras para muy pronto poder estar preparados para cuando Cristo venga, poder reconocer a nuestro Maestro y seguirle para siempre. Amén.